Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, el amor entre dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo que escucharon. Vamos a analizar a fondo qué se esconde detrás de esa relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla y sobre todo, qué ocultan realmente. Antes de que empecemos, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones y chismorreos. Y por supuesto, déjenos un like y un comentario al final del vídeo, porque nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre todo esto. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en el mundo de Demet y Can. Para aquellos que no lo recuerden, estos dos talentosos actores nos enamoraron con su química explosiva en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. ¿Quién no suspiró con cada mirada, cada roce, cada beso entre Can Divit y Sanemein? La verdad es que traspasaron la pantalla y nos hicieron creer que el amor verdadero existía. Pero claro, como suele suceder en estos casos, la magia de la ficción no siempre se traslada a la realidad. Y aquí es donde comienza el misterio. Porque después del final de la serie, la relación entre Demet y Can se volvió, digamos, un tanto turbia. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, los rumores sobre un romance entre los protagonistas eran constantes. Las revistas del corazón estaban llenas de fotos de ellos juntos, risas cómplices, miradas que lo decían todo. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos y deseaban con todas sus fuerzas que ese amor de la pantalla se hiciera realidad. Ninguno de los dos confirmó ni negó nada de forma oficial. Mantenían un silencio ambiguo que alimentaba aún más las especulaciones. Algunos decían que sí, que eran pareja, pero que preferían mantenerlo en secreto para proteger su intimidad. Otros, en cambio, aseguraban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie y mantener el interés del público. Y la verdad es que ambas teorías tenían su lógica. Por un lado, era evidente la química que había entre ellos, tanto dentro como fuera del set. Se complementaban a la perfección, se reían de las mismas cosas y parecían disfrutar mucho de la compañía del otro. Por otro lado, podemos negar que una relación amorosa entre los protagonistas de una serie tan popular siempre es un plus para la promoción y la publicidad. Pero entonces, ¿qué pasó después del final de Erkenci Kuş? Ahí es donde la historia se pone aún más interesante. De repente las apariciones públicas juntos se redujeron drásticamente. Ya no había fotos de risas cómplices ni miradas apasionadas. De hecho, empezaron a surgir rumores de una supuesta rivalidad, incluso de una enemistad. Se decía que había habido una fuerte discusión entre ellos durante las últimas semanas de rodaje y que a partir de ese momento, la relación se había enfriado por completo. Algunos medios incluso publicaron que Demet estaba furiosa con Can por unas declaraciones que él había hecho sobre el tipo de escenas que más disfrutaba grabar. Can, por su parte, se dedicó a viajar por el mundo, a aprender idiomas y a prepararse para nuevos proyectos. Demet también siguió adelante con su carrera, protagonizando otras series y películas de éxito. Cada uno tomó su propio camino y aparentemente, dejaron atrás cualquier posibilidad de romance. Pero, ¿es realmente así? ¿O hay algo más que no sabemos? ¿Hay algún secreto que ambos están ocultando? Aquí es donde entran en juego nuestras teorías. Una de las teorías más extendidas es que efectivamente, sí hubo una relación amorosa entre ellos, pero que terminó de forma abrupta y dolorosa. Quizás no pudieron soportar la presión mediática, o tal vez sus personalidades no eran tan compatibles como parecían. Sea cual sea el motivo, la ruptura pudo haber sido tan traumática que prefirieron alejarse por completo y evitar cualquier contacto. Otra teoría más conspirativa es que todo fue un montaje desde el principio. Que nunca hubo un romance real, sino una estrategia de marketing muy bien orquestada para mantener el interés del público y garantizar el éxito de la serie. En este caso, el silencio posterior al final de Erkenci Kuş sería simplemente la confirmación de que el show había terminado y que cada uno debía seguir su propio camino. Pero también existe una tercera teoría, mucho más romántica, que sugiere que el amor entre Demet y Can sigue vivo, pero que lo mantienen en secreto por miedo a la opinión pública y a las posibles críticas. Quizás prefieren vivir su relación de forma discreta, lejos de los focos y de las cámaras, para proteger su intimidad y evitar que los medios interfieran en su felicidad.
Esta teoría se basa en algunas pruebas que han surgido a lo largo del tiempo, como comentarios sutiles en redes sociales, coincidencias en lugares públicos y testimonios de personas cercanas a ellos que aseguran que aún existe una conexión especial entre ambos. La verdad es que nadie sabe con certeza qué es lo que realmente ocurrió. Solo Demet y Can conocen la verdadera historia. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación, sea cual sea su naturaleza, ha generado un gran revuelo y ha mantenido a sus fans en vilo durante años. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo un romance real entre Demet y Can? ¿Piensan que todo fue un montaje? ¿O creen que aún hay esperanza para que vuelvan a estar juntos? Déjenos sus comentarios y sus teorías, porque nos encanta leerlos y saber qué opinan sobre todo esto. En resumen, hemos explorado el misterio que rodea la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde los rumores de romance durante el rodaje de Erkenci hasta su aparente distanciamiento posterior. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan sobre su relación, desde un romance fallido hasta una estrategia de marketing, e incluso la posibilidad de un amor secreto. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo investigando este chismorreo. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y teorías sobre este intrigante tema. Y ahora, como siempre, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todos los detalles y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima investigación. Adiós. Ahora, para darle más carnita a este chismorreo, vamos a profundizar en algunos puntos clave que han alimentado el debate durante todos estos años. Porque no se trata solo de rumores y especulaciones, hay detalles que merecen ser analizados con lupa. *** Las redes sociales, un campo de batalla ***. Las redes sociales, como todos sabemos, son el pan de cada día para las celebridades. Utilizadas para promocionar sus trabajos, conectar con sus fans y, en ocasiones, para dejar caer pistas sobre su vida personal. Y en el caso de Demet y Can, las redes sociales han sido un verdadero campo de batalla. Durante la emisión de Erkenci, ambos actores eran muy activos en sus perfiles, compartiendo fotos del rodaje, mensajes de agradecimiento a sus fans y, de vez en cuando, algún comentario o indirecta que dejaba a todos preguntándose, ¿será esto una confirmación? ¿Será una simple coincidencia? Por ejemplo, ambos solían utilizar emojis de pájaros en sus publicaciones, lo que obviamente fue interpretado por sus fans como una señal de que estaban juntos. También compartían canciones con letras románticas que parecían estar dedicadas el uno al otro. Era como un juego de pistas que mantenía a todos enganchados. Pero después del final de la serie, todo cambió. La frecuencia de sus publicaciones disminuyó, y los mensajes se volvieron mucho más neutrales y genéricos. Ya no había emojis de pájaros ni canciones románticas. Era como si hubieran decidido borrar cualquier rastro de su supuesta relación. Sin embargo, algunos fans más observadores han notado que, de vez en cuando, siguen existiendo ciertas coincidencias en sus publicaciones. Por ejemplo, ambos han compartido fotos desde el mismo lugar, aunque en diferentes momentos. O han utilizado frases similares en sus mensajes. ¿Será esto una señal de que siguen en contacto, o simplemente son coincidencias sin importancia? ***. Los testimonios de fuentes cercanas, la credibilidad en juego ***. En el mundo del chisme, las fuentes cercanas son una pieza fundamental. Son esas personas anónimas que supuestamente tienen información privilegiada sobre la vida de las celebridades y que están dispuestas a compartirla con los medios. En el caso de Demet y Can, han sido muchas las fuentes cercanas que han hablado sobre su relación. Algunas han confirmado que sí hubo un romance, pero que terminó mal. Otras han asegurado que todo fue un montaje. Y otras, las más románticas, han insinuado que el amor sigue vivo en secreto. Pero, ¿cuánta credibilidad tienen estos testimonios? La verdad es que es difícil saberlo. En muchos casos, estas fuentes cercanas son simplemente personas que buscan un poco de fama y dinero a costa de la vida de las celebridades. Y en otros casos, son los propios representantes de los actores quienes filtran información a los medios para mantener el interés del público. Por eso es importante tomar estos testimonios con pinzas y no creer todo lo que se dice.
Al final, la única verdad la conocen Demet y Can. *** Los proyectos personales y profesionales, una distracción o una huida, ***. Después del final de Erkencicus, tanto Demet como Can se enfocaron en sus proyectos personales y profesionales. Can se dedicó a viajar por el mundo, a aprender idiomas y a prepararse para nuevos roles. Demet, por su parte, protagonizó otras series y películas de éxito. Algunos interpretaron esto como una forma de distraerse de la ruptura y de seguir adelante con sus vidas. Otros, en cambio, lo vieron como una huida para evitar tener que hablar sobre su relación y enfrentarse a las preguntas de los medios. La verdad es que ambas interpretaciones son posibles. Es cierto que tanto Demet como Can son actores talentosos y ambiciosos, y que tienen todo el derecho a seguir desarrollando sus carreras. Pero también es cierto que al enfocarse en sus proyectos, evitaron tener que hablar sobre su vida personal y sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. ***, el silencio oficial, la estrategia más eficaz ***. Y finalmente llegamos al punto clave de todo este misterio, el silencio oficial. Ni Demet ni Can han hablado abiertamente sobre su relación. Han evitado las preguntas de los medios y han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Este silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una señal de que algo turbio ocurrió entre ellos y que prefieren no remover el pasado. Otros, en cambio, lo ven como una estrategia para proteger su intimidad y evitar que los medios interfieran en su relación. Sea cual sea el motivo, el silencio oficial ha sido la estrategia más eficaz para mantener el misterio y alimentar las especulaciones. Porque, como bien sabemos, el silencio es un arma poderosa que puede decir mucho más que las palabras. En definitiva, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un enigma que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero eso es lo que la hace tan interesante y lo que mantiene a sus fans enganchados. Porque al final, ¿a quién no le gusta un buen chismorreo con un toque de misterio y romance? Así que sigan dejando sus comentarios y teorías, mis chismosos favoritos, porque la investigación continúa. Adiós.